Qué gusto. Qué pasión. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Igualmente. En este episodio peculiar. Qué once con Beyoncé. Porque hoy vamos a hablar Gracias a Beyoncé. de los duelos. De los duelos. De los duelos. De los duelos de Quiero la... empezar este episodio agradeciendo a Beyoncé. No voy a hacer que nos tumben el podcast. Oye, deja tú. No podemos decir la palabra desvivir, ¿sabes? O sea, como saben, en las redes sociales hay muchos lineamientos. Entonces Sí. esta palabra puede ser fuerte. Sí, no le queremos quitar seriedad al tema, nada más Claro. queremos aclarar si utilizamos palabras como desvivir o... Fallecer se puede Fallecer usar. puede ser. Fallecer. Es solamente por cuestiones de los términos Del y algoritmo. condiciones. Sí. Sandra Sofía, ¿cómo Ay, estás? Sandra, oigan, ¿sabían ustedes? ¿Sabías que? Claro que sabían, lo decimos cada 3 episodios. A ver, Claro que no, vamos a yo no empezar. sabía que te Gente. llamabas Sofía. Ay, no. Bueno, ya perdón. es que ya lo revelamos como quiera. Yo fui el primero que lo dije. Pero yo iba a preguntar a la gente, ¿cuál es el segundo nombre de Sandra? ¿Alguien se lo sabe? Sandy no se llama Sandy, se llama Sandra. Y tiene un segundo nombre. Sofía. Yo, 2 cosas que decir. Odio que me digan Sandra. Güey, Ok. ¿Qué? es horrible para mí. Siento que la gente me odia. Hay una psicóloga, o sea, a la que yo iba, y me decía Sandra y la dejé de ver, güey. Yo de que... ¿Por qué me atacas así? Que no Sí. me llevo Pobre así contigo. psicóloga está diciendo, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y ya de que, Solo le llamé por su nombre. güey, sí, pero es como Güey. una ofensa. Lo sentiste como Sí, un güey, ataque. aparte yo siempre me presento como Sandy. Y luego la gente, ¿qué? Y yo, ay, güey, ya. Arenita, pendeja. Sí, güey, o sea, estúpida. Arenita, pendeja. Bueno, esa es la primera. Odio que me digan Sandra. Y la segunda es... Y de hecho también odio que cuando ya me tienen un apodo no me digan por mi apodo. ¡Ay! Y yo. Yo O siempre sea, le digo apodo Sandy. Jorge le tiene apodos a todas las personas que conoce, A güey. todas. Aguas. A todas. Aguas, porque siempre pone el mismo apodo. Es el güey. mismo apodo, diferentes versiones, claro. Sí, sí, sí. Por a ejemplo... Penny Lane, Penny No, Lou, así es. Penny Penny. Penny Penny. Penny Penny Penny. Penny. A Katy Katicú. Katicú. Ajá. A mí, Sandy Lu. Sandy Sí, Lu. cierto. Y A a Andy. Rocío la Rorro. Y a Andy. Andy Lu. Andy. Me Les quedo en la dije que cabeza son que- los mismos. Nomás porque no hace match mi nombre con Lu. Sí, Si no me güey. hubieras puesto Rocío, Rocío. es que Rocío me hace falta así como que... Sí, este es un apodo Pum. bueno para mí. Sí, sí, es difícil. No, que falta de respeto. Pero Pero, entonces Rocío cuando bendecido. Jorge me dice Sandy, es de que, güey, está súper enojado. pero a güey. ver, si yo te digo Sofía, ¿me contestas? O sea, ¿qué no. pasó? Ok, ahí les va la historia del Sofía. Ok. A mí me decían Sofía toda la vida. Y luego viví un pequeño duelo de mi identidad. Y esto es real, ¿eh? No, esto es Ok. real. En terapia lo vi con mi terapeuta hace unos años, que me dijo que tengo problemas de identidad porque me cambiaron el nombre, güey, sin que yo lo pidiera. ¿Sabes? ¿Qué? O sea, sí. Y sí, me imagino Y que ha de ser un tripsote. de que identificas una personalidad tuya con Sofía y otra con Sandra. Entonces depende de cómo te digan, es cómo actúas, güey. ¡Qué fuerte! Qué fuerte, güey! ¿verdad? O sea, es como Rocío y Vanessa, Haz ¿sabes? de cuenta. Haz de Exactamente, cuenta. güey. Y cuando yo, o sea, a mí toda la vida me dijeron Sofía, y Sofía es un nombre, o sea, en mi opinión, porque esa es mi personalidad, Sofía, es más tierna, ¿sabes? O sea, es Ajá. más linda y es más abrazadora y así. Güey, ¿por qué no invitamos a Sofía al podcast? Güey, ojalá un día hacer un episodio con Sofía. Vamos a invocar a Sofía a ver si Sí, sale güey, Sofía. hay que hacer un episodio con Sí, Sofía. Por favor, imagínense Sandy de que... Sandy bien fragmentada, Güey, güey. de que- rosa. Sí. Va a llegar así como así vestida de rosa, a lo mejor con un chonguito, a lo mejor Ay, con un... pero- A lo mejor hasta con un moño. Sí, güey. Y luego Pero, ella va a ser güey, la que sí. nos va a interrumpir a los dos. Güey, imagínate. Estaría bien botana No, eso, güey, la neta sí está fuerte, o sea, como, no sé, creo que fue en segundo de primaria que ya entré a un colegio donde había creo que 2 o 3 Sofías en mi salón, que es un nombre muy común, no sé si en todo el mundo, pero aquí sí. Y, güey, entonces la maestra fue de como, no, güey, te vamos a decir Sandra. Y de hecho ella me decía, nunca me decía Sandy, güey, la maestra. ¿Qué La le odio pasa? todavía. O sea, ella se encargó Ella de que- dijo de que Sandra, entonces, güey, era de que no, Sandra, güey. Y la gente que me conoció de chiquita me dice Sofi, ¿sabes? Todas mis tías, todas mis Sí. amigas del kinder y así. Wow. Y luego después es Sandra y es un nombre, pues, fuerte, o sea, tiene potencia. Y entonces yo, ¡ah, güey! De que, güey, Pues mi me lado... puse. Mi me lado puse en mi más plan. rudo. Y, güey, entonces... Odio, güey, odio. O sea, tipo, mi abuelita es la única que... Bueno, algunas personas, pero mi abuelita me dice Sofita. Ah. Pero entonces, o sea, sí responde si te... Ay, sí quiera responde, nada. Como si fuera un sí perro. responde cuando le dicen Sofía. No, o sea, es que, por ejemplo, si yo veo a Sandy caminando en algún lugar y digo, ahorita, Sandy, va a voltear en chinga. Claro. Pero si a mí, por ejemplo,
Digo, yo no tengo segundo nombre, pero a mí me dices un apodo que normalmente no me digan. A ti te dicen la Gómez Turner. Gómez Turner me dice mucho. Turner. Pero si me dices, por ejemplo, Ross o Rosy o algo así, no voy a voltear porque no siento que me estás hablando a mí. Claro. O sea, entonces, sí, no, cuando toma, se llama Vanessa. no, ese fue un bautizo que hicimos después de una noche de mucha peda, güey. Sí. En la mañana me dijeron, a ver, esa no eras tú, ¿quién eras? Entonces sacamos Era el nombre. Vanessa. Pero sí, no, yo no tengo segundo nombre. Sí, yo cuando me vulnero con alguien, güey, soy Sofía, güey. Oh. Y sí me pasa, güey. Y luego me arrepiento, me da cruda de Sofía. De que, detesté, güey, abrí el corazón, detesté abrazar. Y sale Pero Sandy. qué padre tener como una puerta de seguridad que sea Sofía, Está ¿sabes? horrible, O sea, güey, está horrible, la neta. O sea, yo sí me hizo demasiado... No, es que me hizo demasiado sentido lo que me dijo mi psiquiatra. De que, Sí. güey, por eso nunca sabes qué hacer. Es de que, güey, debería Claro, güey. insultar a alguien o debería abrazarlos. Integra las dos partes. Pero es que me da mucha risa cómo hay distintos tipos de duelo. O sea, Claro. porque al final del día eso es un duelo muy Sí. real, güey. Sí. Y a tu edad, Y no identificado, aparte. no identificado. O sea, de chiquita un duelo no identificado de Sí. lo que podía hacer Sofía. Sí. Y no fue. Claro, deja tú. Sí. Yo no sé cuántas mamás nos están viendo el día de hoy que han pensado 2 veces cómo ponerle a sus hijos porque dices, no, güey, yo conocí una Sofía y yo no Era bien quiero hija que de mi su hija, madre, sí, 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 la sí. odio esa pinche Sofía. Entonces no quiero que mi hija tenga la misma la carga. cara de una Sofía, Sí, ¿sí me sí, explico? sí, de una sí. Sandra o de Claro. una Rocío. Pero hay varios duelos que tampoco yo, o sea, digo, hay un duelo que yo no identifiqué hasta mis 27, 28 años. Y bien curioso, güey, porque yo le platicaba en el pasado, pero yo era muy religiosa en el tema de que yo era legionaria de Cristo, entonces yo me fui a estudiar, iba a campamentos, iba a misiones, iba a, o sea, misa todos los días, güey. Estando en la universidad iba a hora eucarística los jueves, iba a misa los domingos, o sea, de verdad yo era muy devota. Y por X y cosas de la vida, y es un tema ya muy personal, opté por dejarlo atrás. Y en terapia, años después, en conversación, me dice, es que siento, me dijo mi psicólogo, siento que ahí hubo un duelo que tú no registraste. Y yo, ¿a qué te refieres? Y me dice, a ver, tú, como tú llevabas tu fe, o sea, porque cada quien la lleva de distintas maneras, Claro. era la dinámica de Jesús es tu mejor amigo. Las personas que han estado en los legionarios de Cristo o han ido a ese tipo de misas o las horas eucarísticas, esa es la narrativa que te dan desde que estás muy chiquita. Jesús es tu mejor amigo, tú le puedes platicar todo. La manera de rezar siempre era una conversación para mí más que, o sea, un rito o así. Era mucho más ligero y tenía una relación abierta con él. Y yo hablaba sobre mis broncas y le pedía que me echara la mano y cuando no tenía con quién hablar, hablaba con él. Y de un momento a otro dejó de él estar. Y yo nunca lo consideré. O sea, al momento de tomar esa decisión, yo no consideré el espacio que ocupaba en mi vida. Entonces se empezó a llenar de otras cosas muy rápido y casual, y de repente en terapia empecé a sentir como pues esa falta. Y pues por no verlo como una persona como tal, no verlo como algo tangible, palpable o así, no lo registré. Y al final del día sí, y tuve que hablarlo y irlo desglosando en terapia del por qué decidí alejarme, recordar las razones que todavía esas herramientas que encontraba en esa dinámica, hay manera de tenerlas de igual manera ahorita, o sea, X, pero eso es lo que tuve que trabajar y por no registrarlo, sí, pues siento que hay muchas personas que han pasado por esto mismo y además simplemente nunca hubo un espacio donde lo puedes platicar, ¿sabes? Fíjate, eso es muy interesante porque hay mucha gente que piensa cuando escucha y hablando de temas espirituales, Sí. porque vamos a hablar de varios aspectos en cuestiones de duelos. En temas espirituales hay mucha gente que cuando escucha que el concepto de que Dios es tu padre, o sea, porque si te pones a pensar, todo esto proviene de algún lado, Ajá. ¿no? Entonces, pues eres como una creación, eres un hijo de Dios. Mucha gente tiene un concepto muy diferente de un padre. O sea, mucha gente viene de una casa donde papá se fue, Sí, o cierto. de papá. Nunca podías llegar a tocarle la puerta a tu papá y decirle, papá, traigo un problema, y tu papá te dijera, a ver, siéntate, hija, siéntate, vamos a platicar. Hay gente que nunca supo lo que era acurrucarse en los brazos de su papá. Entonces, el concepto de acercarte a Dios como un papá no lo tienes en tu sistema. ¿Sí me explico? Pero cuando te das cuenta que Dios es como un papá, de esos papás que encuentran gusto en abrir la puerta, yo no sé cuántas mamás me están viendo que a veces abres la puerta del cuarto de tus hijos
nada más para verlos dormir. O sea, nada más para verlos durmiendo, respirando, nada más de verlos así te llenas de ternura. Ahí dices, imagínate si tú como cuidas a Toribio, que es tu perrito, y con los ojos de amor que todo te da ternura, todo te gusta, todo te... si eso te llena de amor, ahora imagínate cómo sentirá Dios de verte todos los días, Claro. como una hormiguita todo el día y andas para arriba y para abajo haciendo lo que tú piensas que es persiguiendo tu propósito y todo, Sí. y Dios diciendo... Tengo planes para ti tan grandes que ni sabes, Sí. ¿sí me explico? Sí. Pero es muy bonito verlo así. A veces tienes que reconciliarte Exacto. con esa versión que murió de ti. Con la parte, si tienes como sientes muerte de tu parte espiritual, Sí. puedes renacer de eso también. Siento que es gran parte de la experiencia humana. Creo que la experiencia humana es estarnos constantemente despidiendo de cosas. Y creo que por eso querer o amar o abrirte o darle entrada a alguien a tu vida es un acto súper valiente, güey, porque al final del día todo se está muriendo todo el tiempo. Claro. Todo. Totalmente. O sea, las etapas de tu vida, las flores que acabas de ver en la mañana, la fruta que compraste, todo está o sea, entonces es despedirte de todo. Sí, claro. Y güey, yo con eso que dices de despedirte, ayer justo estaba pensando en cómo yo, al ser una persona con una característica de ser muy controladora, o sea, de todo, de mi realidad, de las personas y así, a mí me cuesta demasiado dejar ir, o sea, en cualquier sentido. O sea, a personas de mi vida, o sea, a etapas de mi vida. Y entonces, casi siempre cuando algo se va de mi vida, pues como yo soy la que siente que está en control, me siento responsable de cuando Sí, alguien se va, sí, ¿sabes? sí. Entonces busco casi siempre como el remedio para que la gente no se vaya. Y güey, por eso para mí, cuando alguien fallece, o sea, es como, o sea, ¿cómo, güey? Ahora, la impotencia ¿Qué que procede? siente una persona, cualquier persona, pero como persona controladora, ¿sabes? Y siento que cualquiera puede tener esos rasgos de control sobre algo que no está en nuestro control, que es la vida, güey, ¿sabes? Y entonces es como, ¿y ahora dónde busco? ¿De dónde saco? ¿Dónde rescato? ¿Cómo lo revivo, güey? ¿Cómo pude haber impedido que esto sucediera? ¿Sabes? O sea, aceptar lo inevitable, güey. Ese proceso de duelo es fuertísimo. Y si asumes la culpa, mínimos tienes la tranquilidad de que está bajo tu control. Claro. Entonces, y muchas veces también el duelo y el luto es lo único que te queda de la persona. Entonces es como, y digo, también hay versiones de esto en terminar una relación o un matrimonio o lo que sea, es esta última partecita es donde me despido de ti y si cruzo esta raya y si por fin cierro ese capítulo y si continúo con mi vida y si hoy sí me levanto de la cama y si hoy sí me meto a bañar y si hoy sí hago las cosas funcionales que no había podido hacer desde que persona se fue, significa que lo estoy dejando atrás. Claro. Y fíjate, no importa la vida que has tenido, les voy a contar. Por ejemplo, yo hace unos días cumplí 37 años. Ay, qué fuerte. Imagínate, yo cumplo años. Ay, muchas gracias. Yo cumplo años el 2 de noviembre, que es el día, hace unos días de que grabamos este episodio, es el Día de los Muertos en México y en algunos otros países también. El 1 de noviembre, el 2 de noviembre se conmemora a los muertos. Entonces yo medité mucho estos días sobre la muerte, ¿no? Sobre fallecer. Y para mí es un tema bien interesante porque yo he pasado toda mi vida trabajando y ustedes están en otras etapas de su vida, ¿verdad? O sea, tú estás en tus 20, tú estás en tus 30, yo estoy ya en mis late 30s, acercándome a mis 40s. Y cuando empiezo a meditar, yo digo, ok, todo lo que he hecho profesionalmente, gracias a Dios he podido viajar por el mundo, gracias a Dios tengo prosperidad económica, tengo proyectos, tengo todas cosas muy buenas, muy positivas, ya corrí un maratón, tengo libros, tengo todo, pero un día me voy y se acabó todo. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué va a pasar si un día de repente se apaga la luz, todo se acaba? La gente que me está viendo, la gente que no está conectada con nosotros, Continúa con me tu va a vida. olvidar. Sí, claro. señora, yo sé que usted me quiere mucho, papacito. Yo sé que me quieren mucho y repiten muchas mis frases, pero en un año nadie va a platicar de mí, nadie va a saber que estuve aquí en esta tierra y te empiezas a preguntar, ¿para qué? O sea, ¿para qué haces todo esto? Entonces me di cuenta que la muerte, el hecho de que exista un final es lo único que le da sentido a todo el resto. Exacto. O sea, si no hubiera un final, imagínate qué vida sería. O sea, realmente todos estamos en un contrarreloj, como puedes decir, o estás ocupado viviendo o estás ocupado muriendo o son los dos al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, el único sentido que tiene esto es Llegar a la meta. disfrutar ese intermedio. ¿Sí me es explico? finito, pues al final del día vuelvo a lo mismo, todo está en un proceso de terminarse. Hay cosas Claro. que se tardan más, hay cosas que se tardan menos,
pero yo sí siento que no sé, es difícil porque también es como o sea, si te vas en esa idea de que todo se va, todo pasa, todo se termina, podrías también caer, creo que en este miedo y decir, bueno, pues si todo se termina, pues entonces no me voy a enamorar para que no me tenga que romper el corazón, no voy a ir para que no me tenga que despedir, no voy a hacer esto para que no se tenga que terminar, no me voy a comer ese pastel porque eventualmente me lo voy a acabar. O sea, no puedes vivir tu vida tratando de blindarte de despedirte de las cosas, güey. Claro, sí, para que haya subidas tiene que haber unos bajones. Y me acuerdo que hace como un año yo estaba en una época súper feliz de mi vida. Tenía una hermosísima relación con una amiga que yo estaba como apenas empezando a cultivarla. Y me sentía plena de que tenía un alma gemela a mi lado. Empezaba yo mi relación con Ricardo. Empezaba yo a trabajar en esto. Estaba yo feliz. Y me acuerdo que lo único que podía pensar, y güey, qué feo, o sea, pero en ese momento lo único que podía pensar era de que, güey, todo está tan bien que sé que eventualmente va a bajar, ¿sabes? Y sé que eventualmente voy a pelear con Ricardo y sé que eventualmente voy a dejar de tener esta relación tan cercana con mi amiga y quién sabe cuánto me dure este trabajo en el que estoy. Y entonces yo nada más pensaba en el final y no podía disfrutar del proceso, ¿sabes? Fíjate, y eso es durísimo porque yo no sé cuántas nos están escuchando el día de hoy y voy a tocar un punto fuerte. Para mí, por ejemplo, si yo me llego a ir, como muchas y muchos de los que estamos aquí, si nos llegamos a ir en un segundo, te pones a pensar en ¿y todo para qué? O sea, todo este esfuerzo, todo este tema fue para qué. Mi vida realmente dejó una marca, mi vida realmente fue valiosa para alguien. Pero si tú le preguntas a una madre que perdió un hijo, o sea, yo no sé cuántas mamás nos están viendo que han pasado por ese proceso de un accidente o ver a tu hijo o una enfermedad o a tu hija y perder a tu hija, perder a tu hijo. Si tú le preguntas a esa madre si la vida de su hijo valió la pena, claro. No se va a cansar de decirte, claro. No sabes en cuántas maneras valió la pena la vida de mi. Claro que significó algo, significó todo la vida de mi hija, de mi hijo. La vez pasada se me acercó una señora que escribió un libro, porque su hijo tuvo una batalla contra el cáncer y su hijo pasó a mejor vida y ella escribe un libro sobre el duelo, ¿no? Uh-huh. Y me dice que muchas mujeres, mucha gente se le acerca y cuando le intentan dar consuelo, mucha gente le dice, es que a tu hijo le hubiera gustado que verte tú vivieras bien. feliz, Sí. que tú vivieras bien. Y yo he escuchado de parte de esta mujer y de muchas otras mujeres que, o sea, esas palabras no siempre son el consejo que uno piensa que son. O sea, esas palabras sí, decirlas te hace sentir bien, pero a veces escucharlas no te hace sentir tan bien. Yo no sé cuántas lo han vivido, o sea, cuántas tienen testimonio de haber perdido un hijo, algo tan cercano que dices, no lo hagan. O sea, hay cosas que no es necesario que digan, con que estés ahí. Exacto. Mucha gente que dice, con que me tengas, con que me acompañes en este dolor, con que estés aquí, con eso tengo. No vas a entenderlo. Por más que te lo explique, por más que te lo intente poner en palabras, no sabes lo que es perder a un hijo, porque no sabes lo que es este sentimiento. Y creo que también no es momento del protagonismo de que, ¿qué digo yo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo para hacerla sentir bien? Que te vale, o sea, tú no juegas un papel, es irrelevante lo que tú le tengas que decir a ella. Uh-huh. Ve, acompaña. Pero yo tengo un amigo que a mí me dio una lección muy importante. Y no me acordaba de esto antes de empezar el episodio y me estoy acordando ahorita. Yo en el 2021 andaba, como me gusta decirlo a mí, en los rines. O sea, yo he tenido diferentes etapas y episodios con el tema de la depresión a lo largo de mi vida, pero creo que ese fue uno de los momentos más retadores. Y este amigo era alguien que siempre estuvo en mi periferia, de que nos conocíamos y nos ubicábamos, pero mágicamente en COVID hicimos una amistad, o sea, muy chida. Uh-huh. Y este amigo, tuvo en el 2016 un accidente en el cual él se fue. Él tiene una historia hermosa de contar, se llama Jera Garza. Él tuvo un accidente en el cual iba saliendo de una boda, iba a X, no durmió de la mejor manera que pudo haber dormido. En la mañana se despierta, agarra carretera y un tráiler se lo lleva. Entonces, él no se puede mover de aquí abajo, del cuello para abajo. Entonces, él está en su cama, él te marca por FaceTime y él platica contigo y tiene la mejor actitud. Es un chef chingón. Hay que invitarlo. Hay que invitarlo porque será un tipazo, es amigo mío también. Lo máximo. Sí. Ese güey es un alma que brilla. Híjole, wow. Entonces, estando yo en el proceso que yo estaba, yo cuidaba también mucho las cosas que yo decía o así. Sí, no, porque él me pedía de que, güey, suéltate. Relájate. O sea, relájate, suelta el cuerpo. Claro. Pero lo que voy es que él me daba una lección de vida porque yo estaba buscando la primera razón
para irme. Ujú. Y él estaba buscando la primera razón para quedarse. Kera entra y sale de hospitales todo el tiempo, güey. Kera está con todo en su contra y tiene un amor a la vida que una persona con depresión, ser testigo de que existen seres humanos que aman esa misma vida que tú desprecias, esa misma vida que tú estás dispuesta a tirar, pero fácil. Y fue como un balde de agua fría y lo ves y no creas que él predica, tú lo conoces. Claro. O sea, él no es una persona que va dando la palabra y vea, síganme y pónganme atención. No, él está en su manera de tratar a los demás, en su manera de cómo él ve su vida, en su manera de los planes que él tiene, las cosas que quiere hacer. Te das cuenta que es una persona que Su testimonio es es un testimonio andante. Inspirador. un testimonio de vida. Claro. Y las ganas de vivir es algo que a mí me ayuda mucho a encontrar ese entendimiento sobre qué hacemos aquí. Sí. Es que cuando piensan que nos vamos a ir todos en algún momento, te hace preguntarte mucho. Sí, claro. Muchas cosas. Yo tengo muy mala relación con, ¿cómo le decimos? Con Fallecimiento. con el fallecimiento, la verdad. O sea, Con la placa. yo afortunadamente jamás en mi vida experimenté que alguien cercano a mí falleciera, no perdí a nadie. Y entonces, por lo mismo, siempre le tuve demasiado miedo. O sea, siempre fue desconocido para mí. Me tocaba ver a mis amigas que perdían papás, mamás, hermanos, y no lo entendía. O sea, yo no sabía la gravedad, justo no sabía qué decir, güey. Digo, siempre quería, cumplía, y ya, y me iba, güey, incómodamente. Sí. Entonces, yo perdí por primera vez a alguien que fue a mi abuelo y a mi abuela hace un año, justo en diciembre, y güey, fue muy loco porque los perdí con 7 días de diferencia. O sea, estuvo súper raro. Wow. Y entonces les voy a decir algo, porque viví varios duelos y fueron el fallecimiento de mis 2 abuelos. Y ahorita estoy como cayendo en cuenta que viví otro que no sé si se le llame duelo, pero fue un dolor dentro del duelo. Y ahí les va. Cuando, o sea, falleció mi abuelo, y yo nunca, a ver, no, es que el dolor tan grande fue ver a mi mamá perder a su papá. Sí. ¿Sabes? Uf. O sea, yo perdí a mi abuelo, pero mi mamá perdió a su papá. Y entonces yo creo que perdí, o sea, no sé cómo decir idealización, o sea, pero pierdes como, siempre ves a tu mamá tan fuerte, tan perfecta, tan tipo, ¿sabes? O sea, como al 100. Y yo he habido 2 veces en que perdí un concepto de ella y gané otro. Gané otro, humana. obviamente. Y me acuerdo, o sea, tengo los recuerdos tan vivos en mi mente porque mi abuelo llevaba como 2 semanas en el hospital, estaba precisamente mejorando, mi abuelo le dio un derrame cerebral y entonces él estaba mejorando, mi mamá tenía demasiada esperanza, estuvo con él en el hospital 2 semanas, se regresó tantito a Monterrey porque mi abuelo vive en otro lugar y justo el día que se regresó falleció. Uf. Y entonces me acuerdo que mi mamá, o sea, como que vino a cambiar de maleta, ¿saben? Para regresarse. Y en ese momento, se salió creo que a un café, todo estaba bien, ella estaba contenta porque mi abuelo estaba mejorando. Y, güey, me acuerdo que abre la puerta de la casa y nunca la había visto llorar como una niña, güey. O sea, el ver a tu mamá así, destruida. Güey, obviamente me dolió perder a mi abuelo, pero, güey, mi mamá. Y eso no sé si se llama duelo, güey, pero es un dolor que viene con perder a alguien, ¿sabes? O sea, el ver a tus personas perder a alguien, eso sí, güey, porque yo te puedo decir, yo no he perdido a alguien cerca o a alguien impredecible, pero creo que nunca estás preparado para perder a un padre, o sea, ni a una madre, ni a un hijo, güey, o sea, como que la gente dice, no, pues es que ya estaba muy enfermo, o no, pues ya estaba muy grande, Claro. ya le quedan pocos años, era predecible, pero, güey, nunca estás completamente listo para eso, ¿sabes? Claro. Ni aunque lo vieras venir, güey, no lo veías venir, ¿sabes? No, sí, y siento que es el momento donde ves a tu mamá como una niña chiquita, como mujer, con el corazón roto, en caso de lo de tu papá. Sí. Entonces, a mí me tocó ver un duelo indirecto, como dices tú, o sea, como mi papá, mi familia vive en McAllen, y siempre venía, yo y otra de mis hermanas vivíamos en Monterrey, y otra de mis hermanas vivía más lejos. Y mi papá nos venía a ver seguido, pero pues siempre venía solo. Y luego Chippy, que en paz descanse, que wow, o sea, era un amigo de mi papá, tío de cariño mío, pero hizo tanto por mi papá y lo acompañaron. Wow, yo no sabía que me oía. Pero bueno, el punto es que mi papá era su acompañante y lo acompañaba al rancho y lo acompañaba a vernos y lo acompañaba a todos lados. Y creo que la vida de un hombre adulto grande, la edad de
de nuestros papás puede ser muy solitaria. Entonces yo lo veía él acompañado y era pura risa. Es que el material que me daría Chippy para darte cuenta. Lo he platicado con mi papá y le digo, Chippy estaría súper orgulloso y sería el más alcahueta, pero me tocó ver a mi papá, porque creo que uno de los dolores también, aparte de perder familiares, es perder un amigo, güey. Y eso es lo que a mí no me ha tocado vivir, y ver a mi papá perder a su acompañante y verlo como un niño chiquito, ¿sabes? O sea, como un niño que no entiende. Claro. O sea, como que güey, porque ya no estás. O sea, qué hueva. Y sí, y ver a esta imagen fuerte que tienes, crack. O sea, ver las cracks y ver que está tratando de sostenerse y no puede. Eso sí es durísimo. Y es que tu muerte, tu fallecimiento no te pasa a ti, le pasa a toda la gente que te rodea. ¿Sí me explico? O sea, eso es algo que está durísimo. Tú te vas con el Señor a pasarla bien, a pasarla a gusto, pero todo el resto de la gente que está a tu alrededor se queda con los recuerdos, se queda con las sillas vacías, se queda con las historias, se queda con los buenos momentos, con las risas. Y eso es lo que está complicado, porque al final del día es lo único que sabemos que es seguro, ¿no? Fíjate, ahorita que contabas la historia de tus abuelos, Andy. La pérdida más grande que recuerdo es la de mi abuela también. Y mi abuela, fíjate, es increíble porque ahorita estoy consultando mi mail y recuerdo que cuando mi abuela se fue, dejó un baúl con cosas. Entonces es bien cañón cuando alguien se va y ver las cosas de cómo vivía y que ya no está la persona, pero ahí siguen sus cosas, ahí siguen. Muchas tienen un cuarto todavía donde vivía su abuelo y visita los lugares. Y yo abrí el baúl y nos encontramos un montón de cosas de mi abuela. O sea, es más, les tengo aquí las fotos, ¿verdad? Había fotos de mi abuelo, o sea, fotos de mi abuelo desde hace muchos años en blanco y negro. Había, fíjate, guardaban hasta recibos, tarjetas de cosas de hace muchos años. Le tomé foto a todo, pero lo que más me llamó la atención es que mi abuela guardaba cartas que nunca nos dio, que nunca nos... nada. No. Entonces, mi abuela tuvo varios encuentros con la flaca. Tuvo varios encuentros con el más allá. Estuvo a punto de irse varias veces. Y mi abuela como que tenía esta cosa de decir, quiero dejar a la gente en paz, ¿no? Entonces me encontré una carta que escribió en el 2003 cuando mi abuela se puso muy mal. Y se las voy a leer porque dice, dedico estas líneas a mis hijos, ¿no? A mis tías y todo. Dice, quiero que sepan que los he amado mucho, que no he tenido ninguna queja, que me han dedicado tiempo, que me han tenido paciencia porque estaba muy enferma y todo el mundo la cuidó mucho. Dice que me han tenido paciencia cuando me puse mala. Dice, quiero que sepan que los he amado con todo mi corazón, les agradezco que me brindaran mucho amor. Dice, ahorita que puedo, porque ya después, ¿para qué las flores en la tumba? Decía, si no las voy a ver. Dice, y fíjate, y me encantó cómo cierra esta carta. Dice, y cuando yo esté con el Señor, no me lloren. Dice, porque nuestra separación es temporal. Los amo mucho. Ay, no. Y está cañón verla del puño y letra de mi abuela, ¿no? Wow. Y lo más cañón es que me dejó una carta a mí, y esto lo he platicado en mis conferencias. Esto está bien interesante porque como yo les platicaba, yo cumplo años el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Entonces aquí está fechada la carta, el 2 de noviembre. Ay, no. Dice a mi nieto Jorgito. Y es una carta enorme, pero les voy a decir qué es lo más cañón de esta carta. Dice, Jorgito, recuerdo que hoy, o sea, en mi cumpleaños, te dediqué un proverbio, el proverbio 4. Mi abuela era muy espiritual también, o sea, ella leía su Biblia, ella había quedado viuda desde muy temprana edad, ella fue una mamá muy joven que sacó adelante a sus hijos sola después de quedar viuda, nunca se volvió a casar. Y entonces me dedicaba este proverbio en mi cumpleaños, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dice, yo sé, Jorgito, que el Señor te ha dotado de esa inteligencia. Y luego la misión que me deja mi abuela esta cañona me dice, aprovéchala para bien. Y lo más interesante de esta carta es que esta carta la escribió mi abuela el día de mi cumpleaños, el 2 de noviembre, pero del año 2005. En el año 2005 yo tenía 17 años. O sea, yo era un estudiante. Yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo esto, dando conferencias, escribiendo libros. Pero mi abuela ya lo había visto. ¿Sí me explico? Mi abuela ya lo había visto y ya me dejaba la misión de toda esa inteligencia, esa sabiduría que Dios te dio, aprovéchala para bien. Y cuando mi abuela se fue, pues cuando un ser querido se va,
te deja también con esas misiones, con esos propósitos, con ese Totalmente. aprendizaje. O sea, ¿qué le aprendiste a la vida de esta persona que vino y te tocó compartir espacio, te tocó compartir tiempo? Totalmente. Güey, yo, o sea, está bien interesante lo que dices, Jorge, porque justo me han aparecido, bueno, después de que fallecieron mis abuelos, mi algoritmo cambió Ajá. durante un mes, yo creo, y me aparecía de que chavas que subían cómo estaba, o sea, el espacio que dejó la persona que acaba de fallecer. Había chavas que ponían cigarros todavía prendidos, ¿sabes? O sea, de que una persona que, güey, falleció a medio cigarro, cafés calientes. Uf. O sea, todo eso es como está en shock la realidad, o sea, la realidad de allá con la realidad de aquí. Sí, sí. Y es el encuentro, o sea, más como próximo que tienen una con otra y es impactante. O sea, cómo así, o sea, cómo de un segundo para otro. Y bueno, hay un libro que mi mamá leyó justo cuando falleció mi abuelo, que me va a matar porque me lo dijo 1000 veces y no me acuerdo cuál era, pero que es un libro de una persona que estudia mucho a las personas que fallecen. Y dice que el alma, para las personas que creen en el alma, porque hay personas que no lo creen, el alma se queda todavía en el mundo aquí con nosotros durante días después. O sea, no es tan inmediato. Eso está bien loco. Y luego, bueno, eso es aparte. Pero me acordé ahorita que estabas platicando. A mí mi abuelo no me dejó ninguna carta. Un terrenito. Güey, Un terrenito. Ay, No. imagínate. Ay, no, hombre, señor. claro que no. Sabroso. Güey, pero fíjate, o sea, cómo te rompen cosas tan X cuando pierdes a alguien. O sea, yo me acuerdo que pues yo viajé, o sea, me dieron la noticia, nos fuimos a Torreón, que de allá es mi familia, y ya llegamos a su casa y lo primero que hice fue entrar a su cuarto. Y aparte, yo siempre esculqué su cuarto, o sea, era un cuarto para mí esculcable, tenía mil cosas. Mi abuelo coleccionaba insectos muertos, o sea, le encantaba. Él era, wow. güey, sí, era Y deja súper. tu huele a abuelo el cuarto, Ay, ¿no? sí, el huele a olorcito tu abuelo. huele a abuelo. Sí, y entonces me acuerdo, güey, y esto se me hizo demasiado tierno, que tipo abrí sus puertitas donde tenía él sus medicinas y así, bueno. Él no tomaba medicinas, él era hippie. Pero donde tenía, obviamente ya que le dio el derrame sí le dieron medicinas. Tranquilos, que le van a empezar. Por eso, no. Sí, estaba medicado en un hospital. Pero bueno, y me acuerdo que abrí sus puertitas y, güey, en la repisa de arriba había una libreta abierta. Y, güey, lo único que tenía escrito esa libreta era Sophie y mi número de teléfono, güey. No. Y una estrellita, güey. Y entonces cada vez que me marcaba, güey, yo a mí me mataba acordarme de que, güey, o sea, era su libretita de Sophie. Güey, disculpen, nietos de mi abuelo, no había nadie más que yo, güey, en esa Con libreta. la pena. No había con nadie permiso. más. Literalmente, No, ¿sabes? O sea, y para mí fue era que... para ti, era Sí. para Güey, ti. me dio demasiada ternura. O sea, sí, ver cómo viven, güey. O sea, creo que nunca terminas de conocer a alguien hasta que Sí. se va. Y para mí es Exacto. impresionante, por ejemplo, o sea, ya hablando de fallecimientos en general, cómo las obras de arte o los libros o poemas o películas Bueno. adquieren mucho más valor cuando el autor se va, Exacto. ¿sabes? Sí, O sea, sí. eso, güey, habla muchísimo de también, o sea, de lo terrenal. O sea, como persona no le prestas atención a la gente cuando la tienes aquí. Claro. Los consejos te parecen tontos. Lo que te digan es de que, qué Nadie flojera. te quiere tanto como cuando estás muerto. Cuando te vas, güey. Uy. La gente empieza a valorar y yo se los juro que yo no sé si tengo un trauma con el fallecimiento, pero todas las noches antes de dormir, ¿no les pasa? Pienso en eso, de que, ay, güey. No, yo no le tengo ¿De qué? nada de miedo a la muerte, la verdad. A un grado que... O sea, sí me entiendes como güey, que... qué miedo, que me te Sí, pones es en que- riesgo. Ajá. O sea, en realidad a mí la opción de que mi vida terminara siempre estuvo en mi mesa por muchísimos años, güey. Entonces la muerte para mí era como un descanso. Yo vivía tan triste que yo veía que gente fallecía que no eran cercanas a mí, pero era como, güey, Qué fuerte, güey. qué padre. O sea, se escuchan bien mal y yo lo entiendo y lo veo con mucha compasión ahora que estoy en otra etapa, pero llegó un punto donde para mí la muerte era un escape y siempre estaba en la mesa. ¿Haz de cuenta que yo tenía un problema? Y están estas soluciones y está esta. Ay, Rocío. Y aquí está. Rocío, Entonces, qué fuerte, güey. pero les voy a decir algo, me tocó también. Es que hay duelos que son medios incómodos de llevar y quiero que si ustedes han tenido algo parecido. Claro. Porque es cuando no eres alguien tan cercano a la persona, pero te afecta. Por ejemplo, yo cuando me fui a estudiar un semestre, yo salí con un güey estando allá. Y fueron 3 meses de salidas, pero al final del día adorna toda esta experiencia con Italia, con el semestre. O sea, Un entonces, tiempo por más importantes. que fuera algo que no iba a tener un futuro y no fue una relación así profunda, fue algo súper memorable, güey. Sí. Súper memorable.
Y fue una persona que jugó un papel en mi vida en ese momento. Pasan los años y era seguimiento muy, muy poco, ¿no? O sea, así, muy de repente. Y cuando yo empiezo a hacer contenido de salud mental, él me escribe y me dice, te quiero felicitar por el contenido que estás haciendo, porque tal y tal. Chido, ya estás. Pasan 3 semanas y me habla una amiga y me dice, güey, te lo tengo que decir yo porque si no nadie te lo va a avisar. Pietro ya no está con nosotros. Y yo, ¿por? Y fuera justo en el 2021, que fue la historia que yo le estoy contando hace ratito con Jera. Entonces yo estaba, o sea, en una etapa de mi vida muy fea y me dice, él terminó con su propia vida. No puede ser. Y sí. Y cuando tú eres una persona, voy a tocar un tema un poquito intenso, pero cuando eres una persona que has visto qué opciones tienes o cómo lo harías o qué harías para terminar pasar al siguiente plano, como lo quieran poner, calculas todo. O sea, una persona deprimida va a entender muy bien de lo que estoy diciendo. Calculas todo, calculas qué es lo que menos tiempo te tomaría, qué es lo que menos dolor le provocaría a los demás. Calculas muchísimas cosas. Fuerte. Y es algo muy fuerte de llevar y de verdad es algo muy... O sea, estarlo diciéndome, una parte de mí me da vergüenza, una parte de mí está diciendo, ¿para qué? Pero te juro que si yo hubiera escuchado a alguien hablar de esto... Claro. Entonces, el punto es que pasó todo esto y me cuentan cómo él optó terminar con su vida, que es algo gráfico que o sea, no hay relevancia al tema, no lo voy a decir. Pero yo me puse a pensar y dije, ¿qué tan cabrón estaba el pedo para que esa haya sido tu salida? Entonces empiezas como a reevaluar todo, güey, y empiezas a ver el efecto que provocas en los demás y empiezas a asustarte tantito. Y yo agradezco todas esas veces que tuve tantito miedo, porque yo no tenía el miedo normal que la gente le tenía a perder. Yo tenía otros miedos. Yo tenía, ¿y si no me sale? ¿Y si quedo a medias? ¿Y si quedo entera y mi vida cambia por completo porque voy a terminar internada en algún lugar? Y si la vida de mis... O sea, entonces, esos eran mis miedos. Yo por mí yo no me preocupaba. Nunca me preocupé por mí. Mi miedo era el desmadre que dejaba, güey. Entonces, por primera vez, ser people pleaser me salvó la vida. Rocío, pero es increíble cómo, o sea, estabas en una etapa de tu vida. O sea, exacto, era una circunstancia momentánea. Y se veía eterno. Vida. Y se veía eterno. Y eso es, yo creo que el mensaje que tenemos que mandarle a la gente. Eso. O sea, quizá estos sentimientos, esto que estás pensando o que lo pensaste en aquel momento, es algo que hay alguien que lo está pensando o lo ha pensado recientemente. Y eso es lo que tiene que saber esta gente. El pedir ayuda es la palabra más valiente que puedes tener. O sea, lo más valiente que puedes hacer en ese momento es pedir ayuda, porque cuando pides ayuda, te hacen darte cuenta que esa situación es momentánea, sí, que ese sentimiento es momentáneo, que va a pasar, que se va a ir, que ese es un fantasma que traes cargando, pero que no eres tú y que no vive dentro de ti, que solamente te visita y tienes que deshacerte de él, ¿verdad? Y entonces cuando te das cuenta que eso salva vidas, ahí es cuando vale la pena levantar la mano, y la gente que tiene cercanos estos casos también levantar la mano y decir, aquí hay un caso que tenemos que poner atención. Exacto. Y aparte cuando pides ayuda te empiezas a dar cuenta que hay mucha gente que está en el mismo canal que tú, nada más que pues todos andamos callados porque nos da pena o nos da miedo o nos da, no sé. Va a sonar bien tonto lo que voy a decir, pero es del tema. O sea, hay ahorita una tendencia en una red social que ponen chavas, bueno, personas, como fotos de su peor momento y cómo no se les nota. ¿Lo has visto? Güey, eso es impresionante. O sea, también, nunca he atravesado algo con tanta intensidad como tú. Y no puedo llegar a comprenderlo, güey. O sea, sí, no puedo llegar a comprenderlo. Pero sí, o sea, como destacar la importancia de que, güey, nunca sabrás, nunca sabremos. Las señales, a veces hay señales y hay veces que no, ¿sabes? O sea, y por eso el trato con las personas siempre debe ser con mucho cuidado. Claro. Nunca sabes, güey. Y les digo algo, vean todo lo que me puede haber perdido. Claro. O sea, mis 30s nunca iban a llegar. Y los entré a ellos de la manera más bonita y de la manera más orgullosa, porque, ojo, güey, la vida yo la trataba como la trataba porque no le dedicaba el tiempo, no cultivaba, no le dedicaba mi ratito, mis tiempos para mí. Mi vida era completamente para los demás. Cuando empiezas a cuidar tu vida, cuando empiezas a nutrirla, cuando te rodeas de personas que te hacen sentir bien,
cualquier luto, sea un luto de estarte despidiendo de una etapa, de estar despidiéndote de alguien que quieres mucho que ya no está, cualquier cosa, problema de la vida la llevas más ligera cuando sientes que tienes algo que cuidar. Cuando no sientes que tienes una vida que cuidar, la tratas como si te valía queso. Sí. Fíjate que hay según una perspectiva espiritual, hay 3 maneras de ver la vida, ¿no? La vida es un test. Hay gente que lo puede ver como una prueba. Una prueba que depende de cómo te vaya en esa prueba, depende de qué sigue después. Mucha gente lo ve como un test. Hay gente que lo ve como un trust. Un trust, o sea, como algo que te encargaron. Sí. Te estoy dando este tiempo, te lo encargo. Cuidado. Depende de lo que hagas con este tiempo, veremos, ¿verdad? Entonces, un trust. O lo puedes ver como una tercera, una asignatura temporal. Realmente esta es una asignatura temporal, esta es una misión temporal que venimos a hacer y se va a acabar, obviamente. Y después de esto sigue algo más. ¿Sí me explico? Eso es lo hermoso de esta vida, que si tú piensas que se acaba y se acabó el juego y ya no sigue, yo siento que estás viendo demasiado pequeño esto. O sea, lo estás viendo de una forma muy simple. Si tú ves la ingeniería de este mundo, tú crees que se acaba y solamente es esto. No, quiere decir que la ingeniería tan grande que hizo esto tuvo que haber hecho capas y capas y capas. Si hay capas de una hormiga, la hormiga piensa que el hormiguero es un universo y que cuando sale del hormiguero, a lo mejor para ella es la muerte. ¿Sí me explico? Y no se dan cuenta que hay un mundo enorme después. Entonces yo siento que hay capas y capas y capas de esto y que la muerte no es el final, que el fallecer no es el final. Sí. Y por eso a veces cuando vemos la vida como una prueba o una asignatura temporal, uno se pone a pensar sobre si realmente vale la pena guardar rencores o enojos. Cuando te pones a pensar que no solo tu vida es temporal, sino la vida de las otras personas es temporal. Por ejemplo, hubo una etapa de mi vida donde yo estaba enojado con mucha gente, enojado también con mi padre, por ejemplo. Estaba enojado con mi padre por los temas de separación con mi mamá y cómo habíamos sufrido tanto. Y yo tenía este enojo, este resentimiento y decía, no sé si me he liberado completamente de este resentimiento, pero luego te pones a pensar y dices, güey, un día tu padre se va a ir. Esta persona al que tanto le guarda resentimiento y rencor, un día se va a ir. Y tú vas a estar ahí viendo ese pedazo de tierra donde queda lo que fue tu padre y vas a decir, güey, realmente fue tan duro, tan malo, como para que haya cortado esta persona de mi vida toda la vida. O sea, realmente valió la pena que le guarde tanto rencor. Ya no está. Y mañana no voy a estar yo. ¿Qué necesidad hay de guardar eso? Y porque nada más lo cargas tú aparte. O sea, no sé, te puedes perder de momentos bonitos o de recuerdos o de conversaciones o de aprenderle cosas simplemente por cargar el rencor por tantos años. Se va a ir. Y hay gente que perdona nada más cuando pierde a la persona, ¿sabes? O sea, y creo que no hay... No, güey, o sea, no me puedo imaginar como el sentimiento de culpa, que ojo, no es bueno cargar con culpa, pero el sentimiento de culpa de, güey, siempre lo traté mal, no concilié, nunca lo ¿sabes? perdoné, Sí. me la pasé castigándolo, o sea, y ya no está, güey, y ahí es cuando ahora sí quieres reconciliarte. Pero también quiero hacer un paréntesis, porque eso que dice Sandy es muy real, pero está el otro lado de las cosas. Hay gente que simplemente hizo daño y hay muchos papás o personas que pasaron una mejor vida. Lo digo porque conozco a alguien, por ejemplo, que perdió a un papá que era abusivo, muy abusivo. Y la gente a su alrededor le quiso decir, pero ve, ya no está. Y como que empezó a querer borrar esa parte de que muy real de ella y volteó y dijo, a ver, o sea, ya no está aquí y no por eso voy a seguir yo tundiéndole y diciendo, pero no hay que olvidarse y no hay que hacernos como si este fue un ángel simplemente porque ya no está en la tierra, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces Totalmente. hay gente que, y también siento que puedes soltar este rencor sin haber tenido la oportunidad de pedir un perdón, o sea, o de tal, pero sí siento que pero si no te esperes, o sea, si lo vas a hacer eventualmente, güey, no te esperes al último momento. Sí. O sea, exacto, porque la palabra es arrepentimiento. Sí. O sea, dicen que los muertos reciben más flores que los vivos porque el arrepentimiento es más fuerte que la gratitud. no mames, wow. Oigan, les quiero contar una historia, güey. Yo no sé ustedes qué piensen de precisamente eso que les estaba contando, o sea, después de la muerte, después de fallecer. Sí. ¿Qué sucede? O sea, si todavía existen las almas por ahí o no, ya se acabó para siempre. Pero, güey, yo tuve una experiencia bien bonita con mi abuelo porque yo lo perdí en diciembre del año pasado y creo que como al mes, o sea, pues mi mamá
seguía muy triste y así, y ella cree mucho en las almas y así. Entonces, mi mamá hablaba todo el tiempo con mi abuelo. Todo el tiempo le encargaba a sus hijos y le pedía ayuda para ella y así. O sea, papá, ¿tú qué? Eres sabio y eres un ser de luz, güey. Dime qué hacer, cuídame, lo que sea. Entonces, me acuerdo que o sea, mi mamá pedía mucho y me decía de que yo hablo todo el tiempo con mi abuelo y tu abuelo te cuida desde el cielo y así. Y una vez, me quedé dormida, súper raro, me quedé dormida en la parte de abajo de mi casa. Haz de cuenta que yo duermo en la parte de arriba, en el piso de arriba, y abajo hay un sótano. Y está el sótano y luego unas puertas, o sea, donde puedo ver, y hay una cochera. Entonces yo veo cómo entran y salen carros y estoy en el sótano. Yo estaba en el sótano, en un sillón, me quedé dormida en la mañana, y dicen que esto pasa de que en la mañana. No sé, está raro, pero bueno, me quedé dormida en la mañana y, güey, en mi sueño soñé que llegué, o sea, pero ya saben cuando sabes que, o sea, el sueño lo estás viviendo. Ajá. Haz de cuenta que yo porque voy a decir porque lo vi cómo llegó un carro, y yo, o sea, yo en mi sueño estaba dormida y me despertaba y veía el carro y me asomaba y veía que en el carro estaban mi mamá y mi abuelo. Y yo de que mi mamá se bajaba y me decía, ¿qué onda? Que vengo al súper. Y yo, ¿quién está ahí? Y me decía de que, ¡ay, tu abuelo! Y yo, ¿cómo? Y entonces me decía de que sí, ve con él. Y yo estaba con Ricardo, que Ricardo de hecho estaba ahí conmigo mientras estaba dormida. Entonces estaba yo con Ricardo y le decía a Ricardo, vamos. Y nos subíamos al carro en la parte de atrás mientras mi abuelo estaba ahí. Y mi abuelo, o sea, fue impresionante porque mi abuelo traía la camisa. Hay una camisa de mi abuelo, yo la hice osito para regalárselo a mi mamá. Y mi abuelo traía esa camisa puesta y mi abuelo volteaba conmigo y me decía, me agarraba de la mano y nada más lo veía súper feliz. Y yo de que abuelo, ¿qué haces aquí? Y nomás estaba súper feliz y me decía, te quiero mucho. Ricardito los quiere mucho. Ricardito es un tío que falleció. Wow. Y me dice, Ricardito los quiere mucho. Y nomás me acuerdo que me agarraba súper fuerte y abuelo estuvo súper loco porque me dijo le dije como, te extraño, abuelo, te extraño. Y me decía como, los estoy cuidando. Y luego me dijo, ¿quieres venirte conmigo? O sea, ¿todo bien? O sea, íbamos con madre, abuelo. Pero, o sea, todo estaba bien bonito. Güey, estuvo súper loco. Y yo, te quiero, pero no tanto, güey. Sí, yo, no. Dame chance, abuelo. Güey, y yo de que no, no quiero. Súbete al carro, hija. Qué fuerte, no, güey, espérense, pero güey, yo imagínate. Sí. O sea, sentía muchas cosas porque yo estaba recién comprometida con Ricardo. Entonces, como que yo me subí con Ricardo y yo sentía que mi abuelo estaba como feliz de que, por mí, ¿sabes? Y luego, ya me decía que los estoy cuidando y así. Y yo de que, abuelo, pero yo sentía como que eran días que lo veía. Y yo, abuelo, pero te amo, pero te quiero, no sé qué, así. Y yo tenía demasiadas preguntas para él. Sí. Y nomás me decía, estoy feliz, ¿sabes? Estoy feliz, Eso estoy bien, los cuido. Y entonces ya, güey, tipo, o sea, en mi sueño, yo estaba llorando demasiado y de la nada me despierto, güey. O sea, me despierta mi llanto, ¿sabes? De que yo dormida estaba. Sí. Y entonces me despierto de que, güey, de que no manches. Y, güey, y luego güey, o sea, corrí a la cocina. Mi mamá no estaba, según yo. Corrí a la cocina y estaba mi mamá. Y yo, mamá, en mi casa están todos los carros de mis hermanos que ya no viven en Monterrey. Entonces, mi mamá a veces usa un carro y a veces otro. Casi siempre usa su camioneta, la de mi mamá. Y yo, mamá, y le digo, ¿de que dónde estabas? Y me dice, vengo llegando del súper. Y yo, mamá, ¿en qué carro te fuiste? Y me dice, ay, que en el carro de tu hermano, que fue el que yo vi entrando. No, hombre, y yo, ¿de qué? Güey. Y yo, ¿de qué, güey? ¿De qué, cómo? Y me dice, sí, acabo de llegar. Y yo, ¿de qué, güey? O sea, güey, lo vi, ¿sabes? Sí. Y yo, mamá, de que mi abuelo viene contigo. Mi mamá, de que, güey, mi mamá empezó a llorar de que, ¿cómo? Y le conté así el sueño. Y me dice, no puede ser, justo ayer, güey, me estacioné en un lugar, de que en un estacionamiento, a llorar, güey. Y a pedirle que por favor estuviera conmigo, que porque no lo sentía conmigo, o sea, como enojada. Wow. De ¿por qué no vienes a visitarme? ¿Por qué no estás conmigo? De que te necesito y así. Y entonces, güey, a mi mamá eso fue que, güey, a la madre, o sea, ahora siento que viene de copiloto siempre conmigo, ¿sabes? No manches. Güey, esa experiencia que siento que loca, donde dicen que te visitan las personas a veces en los sueños, ¿sabes? Sí, y aparte como que lo que tú decías de estar como que entre el plano y el otro y qué es verdad y qué no, o sea, de
decirle, pero es que venías con él. O sea, que ganas de decirle que, pero es que ahorita estás... Ahí estaba. Sí, güey, está súper loco, súper tripiente güey. eso, güey. Claro. No manches. O sea, mi referencia del cielo es, o sea, y si me remito a lo que dice la Biblia, es que no sé, nos está preparando un lugar allá. O sea, que vas a llegar y vas a tener un lugar, pero a mí lo que me encanta también de que la Biblia lo menciona es que te vas a encontrar con la gente que te ama allá. O sea, yo sí me imagino haciendo todo este maratón de la vida y luego terminar, y quién sabe, en este maratón se te va a adelantar a lo mejor tu familiar, tu gente querida, a lo mejor hasta tu pareja se te adelanta, ¿sí me explico? Pero el hecho de saber que cuando termine la carrera, que cuando termine, pasas la meta, y así como en los maratones que corres, te va a estar esperando tu pareja, tu perrito, tus hijos te van a abrazar. O sea, dices, ese es el paraíso. Sí. O sea, el paraíso está rodeado de tanto amor que no tengas palabras para explicarlo. Así como esa sensación de saber que tu abuelito te está esperando y te va a abrazar y vas a volver a escuchar esa risa y vas a volver a escuchar esas historias y vas a volver a reírte y a pasarla. Porque dice claramente en la Biblia que no habrá sufrimiento. Y yo siento que obviamente es un concepto que no vamos a entender aquí porque lo queremos ver con ojos terrenales, ¿verdad? Sí. Pensamos que la muerte es un cuarto y pasas a otro cuarto y que ahí está toda tu familia. No. Esto es un plano inentendible, incalculable, claro. Una magnitud que no podemos ni siquiera percibir con la mente que se nos ha dado, pero tienes que confiar que viene algo mejor. Totalmente. Y la neta es que sí, el hecho de que la otra persona se va y tú te quedas, o sea, al final del día siento que lo que decías de cigarros a medio fumado, güey, café caliente, a mí, a lo que me pasó con Prieto fue querer mandarle WhatsApp. O sea, nada más me enteré de que había fallecido y era, ¿cómo no le puedo mandar WhatsApp? No le puedo preguntar. ¿Cómo es posible que le estoy mandando un mensaje a alguien que ya no existe en este mundo, güey? Pero creo que ahí, y lo digo igual que Sandy, o sea, bien consciente de que hacia mi perímetro cercano yo no he tenido una pérdida que la cotidianidad me vaya a pesar en todos los días, pero lo he visto y tengo a gente que quiero mucho que ha vivido por esto. Nada más me gustaría que la gente, si se llevas de algo de este episodio, es no permitas que el luto sea la razón para que tú seas autolesiva contigo misma o te hagas daño. O sea, no dejes que nada más porque pues esa persona ya no está y pues no quieres sentido. ensordecer el duelo y vas y te ahogas en alcohol. O quieres ensordecer lo que es tu mente, entonces te empiezas a rodear o buscas experiencias que te hagan sentir todo menos el dolor que estás viviendo. O sea, no sé. Güey, o sea, cuando les digo que fue la primera vez que yo experimenté la muerte de cerca, entonces por eso hablo tanto de eso, pero cuando falleció mi abuelo, cada quien tiene su forma de llevar el duelo, obviamente, y no estoy imponiendo nada más estoy contando que me acuerdo que, pues les digo, entramos al cuarto y mi mamá lo primero que hizo fue recoger todas sus cosas. O sea, limpió su ropa, la guardó, todo. Y dijo, voy a regalar todo. Y mi abuela, por ejemplo, o sea, estaba de que es que... Y mi abuela es muy aprensiva, de que es que yo quiero. Y mi mamá le dijo, escoge una cosa. O sea, no puedes estar llorándole todos los días a las camisas, todos los días a la cama. Claro, porque ya no está ahí, o sea... Claro, y a ver, o sea... Bueno, yo también, yo una vez que me fui de viaje, precisamente a Europa, que era mi sueño, yo le traje a mi abuelo un violín tipo pequeño y entonces eso fue lo que yo me quedé de él, como hay algo que yo le di, me lo regreso. Y entonces lo que quiero decir es que, o sea, mi mamá dijo, güey, si quieren agarren una cosa, o sea, pues para tenerlo. Pero en realidad, o sea, en lugar de pensar en el café caliente y en el cigarro a medias y tú te quieres quedar con el último cigarro que se fumó, piensa en todo lo que sí te dejó, todo lo intangible. O sea, porque hay tantas cosas que nos dejan, güey, que nos como aferramos a la camisa y a que no deje de oler a él la camisa, ¿sabes? Y también he escuchado que también me parece, güey, muy, muy triste y fuerte, pero hay gente que, como decía Rocío al principio, no quiere dejar ir su etapa de luto, de dolor, porque dicen de que es que, güey, si dejo de pensar en esa persona, seguramente yo me olvidé de su voz, ¿sabes? Y no quiero olvidar el recuerdo de su voz, entonces no quiero dejar de pensarlo y de sufrirlo para no perderlo. Y, güey, nunca vas a perder una persona de la que aprendiste. Exacto. Una persona que estuvo contigo, porque ese es el verdadero legado, güey. No la camisa que se puso la última vez, güey. No los zapatos que le regalaste. O sea, digo, obviamente es simbólico. Pero su esencia... Y a mí me gustó tener eso para mí, pero... Su esencia está mucho más presente en la lección que te dejó que en su camisa, güey, que ya, o sea, ni siquiera huele a él. Claro, te garantizo que si perdiste a tu abuelo,
traes el corazón de tu abuelo o traes el sentido del humor de tu abuela. Eso, ese tipo de cositas. Claro, güey, cargas con el gusto por el detalle, cargas por el gusto por el arte. O sea, Sí. todo eso está en tu ser, en tu ADN, está en tus recuerdos, está en tu corazón y vive esa persona en ti 100%. todavía, ¿no? Y fíjate, a mí me tocó que mi abuela perdió a su hijo. Mi abuela perdió a su hijo en un accidente automovilístico. Entonces, eso le afectó toda la vida. O sea, mi abuela batalló con la depresión toda la vida. Por eso hablaba al principio sobre aquellas madres que pierden a un hijo, porque inicia una batalla durísima, una batalla contra la depresión, contra la ansiedad, contra pensar, me debí de haber ido primero yo, debí de haber, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué lo tuve que vivir Y ahora yo? lo vas a extrañar más años de lo que lo tuviste. Ajá, exactamente. Ay. Ahora voy a vivir toda una vida sin él y qué hubiera sido y aquí estuviera festejando. Y mi abuela en medio de esta depresión, fíjate, entre las cartas, ahorita que justo estaba viendo esta base de datos de las cartas de mi abuela, me encontré una carta que escribió en medio de esta depresión. Y cuando ella recordaba a su hijo, decía, ya no soy yo, me fui con él. Fíjate, es duro porque mucha gente piensa que murió con su ser querido. Dice, me fui con él. Siento que el alma quedó al descubierto. Dice, calor de sol al alma, calor de Dios la calma. Ay, Y eso me encanta. wow. Dice, voy a Dios sabiendo que de él vengo. Y la firmó mi Ay, abuela. Wow, Sabía tu abuela. qué wow. bárbaro. Mi abuela sabía. Mi abuela tenía certeza que se iba a ir con Dios. O sea, y eso siento que esa certeza te da ese calor, esa paz, Y esa lo calma. que acabas de decir ahorita que traes a tu abuela, tú escribes, güey. Claro, fíjate, eso es algo bien Ah. interesante. O sea, yo no sabía. Estas cartas, yo nunca me enteré de ellas, ¿no? Yo vengo de una familia donde tengo un tío que es súper conferencista. Mi abuelo era escritor, escribía libros y todo. Yo pensé que de ellos había sacado esto. Pero cuando encontré las cartas de mi abuela y vi que es que mi abuela escribía pensamientos, poemas, los guardaba, nunca se los enseñaba a nadie. Digo, yo traigo esto de ella. ¿Sí me explico? Sí. Esto, sensibilidad Claro. bien Sí, heredado sí. y nunca te habías dado cuenta hasta después. Wow. ¿Quién sabe cuántas Wow. cosas tú que nos estás viendo traes también de tu abuela, de tu abuelo? Y ese es el tesoro. Un terrenito hubiera estado bien, Un probablemente, terrenito hubiera pero todo el resto es herencia. Todo Sí. lo que tú eres, una herencia viviente de tus abuelas, de tus abuelos. Tú eres el testimonio viviente de que existieron, de que su tiempo en la tierra valió, porque aquí estás tú. Y el que seas una buena persona también es un buen testimonio de qué tan buenas y qué tan buenos Si fueron. quieres honrar a esa persona que ya no está, o sea, sé esa versión de ti que le dará muchísimo gusto. Pero una amiga me dijo una frase que a mí nunca se me olvidó, que sé que la guardé para cuando yo la necesite, pero les puede servir a muchos de ustedes. Y me dijo, es que, güey, grief, o sea, el luto, Ujú. es como una piedrita que traes cargando. Y no sé si ella o sea, creo que ella la leyó en algún lado. Y dice una piedrita que estás cargando para todos lados. Y que pues al principio pues la estás cargando, güey, y pesa, pero pues ahí la traes y siempre la sientes y sales de tu casa y ahí está, ok. Y luego vas a todos lados y ahí la sientes y todos los días sabes que está, la sientes y conforme va pasando el tiempo, la piedrita se va sintiendo más ligera. La piedrita no redujo tu tamaño, la piedrita sigue pesando lo mismo. Simplemente la vida empieza a reforzarte de otras maneras y puedes llevar esa piedrita contigo a donde vayas de una manera más sencilla porque ya la puedes cargar porque ya eres más fuerte. Wow. Eso Entonces, habla mucho de aquellas que decíamos, de aquellas mujeres que han perdido un ser querido, aquellos hombres y dices, nunca lo voy a olvidar, o sea, nunca voy no a lo superar. intentes. Sí, exacto. No voy a superar esta pérdida, no lo intentes. No, o sea, no. al contrario, te vas a fortalecer y vas a poder cargarlo con mayor facilidad, pero deshacerte de ese recuerdo, deshacerte de ese dolor es parte de ti, Totalmente. se convierte en una parte de ti. Y fíjate, es bien interesante porque muchas veces la capacidad de amor que encontramos en una pérdida es increíble. En una pérdida, por ejemplo, yo no sé cuántas recuerdan perfectamente, quizá no recuerdan los detalles del funeral de tu ser querido, pero sí te acuerdas que tu amiga fue. ¿Sí me Sí. explico? ¿Te acuerdas de esa amiga que ni te esperabas verla ahí o verlo ahí, que lo ves y dices, ¿qué haces aquí? Sí, me enteré sí. que pasaste por esto y te abraza y te quedas con esa percepción de que aquí estuviste, ¿sí me explico? O sea, el hecho de que la gente que estuvo contigo cuando estabas en tu momento de pérdida, eso también se guarda en tu corazón, se vuelve parte de ese proceso de luto, de ese proceso de duelo, la capacidad de amar que se ve manifestada con la pérdida. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, las mascotas. La capacidad de amar se ve manifestada en la pérdida. O sea, cuando se va una mascota, fíjate, yo tuve un
un remordimiento que me acompañó mucho, porque una de mis primeras experiencias también con el fallecimiento de un ser querido fue con mi abuela paterna. Falleció cuando yo era muy joven. Y a mí me dolía mucho que yo no lloré. ¿Sí me explico? O sea, que yo pasé por todo el proceso del funeral y lo vi. Yo creo que estaba tan impresionado, tan choqueado que no encontraba. Yo quería llorar. Yo sí quiero llorar, quiero sentirlo más. Y creo que no había evolucionado todavía mi capacidad de sentir tanto, que me pasó así como que con los ojos secos y como que no lo capté hasta mucho después de qué es la muerte. Me explico. Pero cuando tienes una mascota que crece contigo y que la ves desde chiquita y ves cómo crece y cómo pasa todo su ciclo de vida contigo y luego se va, yo siento que hay mucha sabiduría en el diseño de Dios. O sea, que dice, yo voy a generar una mascota y esa mascota va a desarrollar un vínculo contigo tan amoroso que la vas a ver crecer, la vas a ver irse, vas a ver todo su proceso y lo vas a sentir, cabrón. O sea, lo vas a sentir lo que es perder a alguien que no te puede decir que te ama, pero que lo sientes. Sí. Y eso es fuertísimo. Sí, qué fuerte, porque es como una manera de decir, te voy a enseñar el ciclo de la vida, que vas a vivir tú también. Sí. Pero de una manera que ¿con quién te vas a enojar? Exacto. ¿Con quién te vas a enojar? O sea, la muerte viene cargada de mucho pinche coraje, güey. Claro. Viene cargada de porque no dije, porque no dijo, porque no hizo, porque no hice, porque no fui. Entonces, cuando es una mascota, cuando es alguien que, güey, pues ya me tocaba, o sea. Eso que acabas de decir es súper importante. Si te enojas, es que realmente no conoces las reglas del juego. Les voy a platicar algo, una analogía que creo que ejemplifica muy bien esto. Esta analogía es de una niña, no sé si les ha platicado antes, de una niña que llega a una playa. Y esta niña llega a la playa y empieza a construir un castillito de arena. Y tiene sus herramientas y todo, y empieza a armar su castillo de arena. Y con esa misma diligencia que arma su castillo de arena, un hombre empieza a construir su negocio. Y entonces tú empiezas a construir tu negocio, empiezas a trabajar, empiezas a ganar dinero, empiezas le compras una casa a tu familia, a tus hijos. Entonces, conforme vas creciendo, te vas sintiendo mejor, como la niña va construyendo su castillo de arena y se va sintiendo más feliz. Pero un día te dan la noticia de que tienes un cáncer. Y este hombre ve su familia y dice, mi familia no está lista para que yo me vaya. Y sientes ese cáncer así, dices, el diagnóstico, ves tu reloj empezar a correr en lugar de hacia adelante, hacia atrás. Y ahí es cuando la primera ola le pega al castillo de arena. Y se cae la primera pared. Y pasa un mes, pasan 2 meses, sientes que el cáncer se agrava y tú te enojas con la vida. Dices, ¿cómo es posible que me esforcé tanto por construir esta vida y ahora siento que la estoy perdiendo y ahora tengo que pasar por este proceso de quimioterapia? No es justo. Y es como si otra ola le pegara al castillo de arena de la niña, ¿no? Entonces así vas pasando hasta que tu vida un día termina. Y si lo ves como lo ve el hombre que siente que todo esto era para él permanentemente, ese hombre se arrodilla en la arena frustrado y dice, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué? ¿Por qué me tuviste que quitar a mi familiar? ¿Por qué me tuviste que quitar esta vida? ¿Por qué me tengo que ir? ¿O por qué se tuvo que ir mi hija, mi hijo? Enojada, frustrada con la vida. Pero la niña, cuando el agua por fin llega al punto donde arrasa con su castillo, pues la niña sonríe diciendo, fue un gran día. Agarra su cubetita y escucha la voz de su papá que le dice, mijita, ya es hora, vámonos a la casa. Y se va con su papá. ¡Qué fuerte! Y se acabó el día, se acabó el juego, porque así estaba hecho el sistema. Era un castillo de arena. Todo esto es un castillo de arena que eventualmente el mar, en su sabiduría y en su naturaleza, se lo va a llevar y todos nos vamos a regresar de donde venimos. Ay, wow. Qué fuerte. Y no puedes, es que es una lección sota enorme lo que acabas de decir, porque si vives la vida tratando de traer todo y agarrar esto, ok, claro, acá, ok, aquí. Exacto. A ver, ayúdame. Y no se me vaya a caer. A ver, recógeme, ayúdame acá. Porque y siento que es un tipo de vida que vas a padecer más de lo que lo vas a disfrutar. Totalmente. Exacto. Entonces, creo que una de las lecciones que mi duelo más grande ha sido personal. Yo no he tenido un duelo de perder a mi pareja, a mis papás, no. Pero mi duelo ha sido personal. Y si algo me enseñó ese duelo personal, es que construí otro castillo. Yo yo pensaba que esto ya, la vida se me estaba desmoronando y que todo se me iba a ir. Y encontré en mí la capacidad
De amanecer un Y nuevo me día. enseñé a mí misma que la tengo de construir y me enseñó que si viene otra ola, Ay, me encantó. Claro, no pasa nada. Construimos otra pared del castillo. construimos otra pared. Claro, y así es el juego, hasta que termine el juego. Exacto, y te ayuda a que valores y disfrutes a la gente que tienes a tu alrededor en lugar de estarla padeciendo, queriéndola cambiar todo el tiempo. Y también una lección súper importante de lo que acaban de decir los dos es también como dejar ir. Y, güey, creo que se ve muy evidente cuando se trata de mascotas. Creo que en la mayoría de los casos que yo he escuchado, por lo menos, casi siempre a las mascotas las duermen. O sea, casi nunca es como una muerte natural, por así decirlo, porque es cuando ya está sufriendo demasiado, ya no hay remedio, y entonces vas a que la duerman, ¿no? Para que tenga una Muerte digna. muerte digna. Y yo me acuerdo que cuando falleció mi perrita hace unos 4 años, fue súper doloroso dejarla ir. O sea, fue súper doloroso tomar la decisión, ¿sabes? O sea, el sentir que está en ti dejar ir a alguien, o en este caso a mi mascota. Y me acuerdo, o sea, a ver, ya no era vida. Ella, nomás para que lo tengamos bien claro, ella estaba Muy con enferma. la piel expuesta ya y lloraba todo el día y, o sea, ya, pobrecita. Y yo me aferré demasiado a ella pensando que esa era la forma de amarla, ¿sabes? De que no, o sea, Qué no, lección. chiquita, yo te quiero aquí conmigo y tú y así. Y entonces el llevarla y que la duerman y ver cómo se va poco a poco es súper doloroso. Y cuando se trata de personas, casi nunca tenemos la oportunidad de decidir dejar ir. Sí, Simplemente nos lo es verdad. arrebatan, ¿sabes? O sea, Te avisan, güey. se va, ¿Sí? ¿sí? Se va. Y entonces muchas personas, aunque ya se fue, no dejas ir. O sea, la persona ya no está, ya se fue. Pero no dejas ir porque crees que así va a ser menos doloroso. Como es que me duele tanto dejar ir, despedirme, y entonces mejor me aferro aunque no esté. Totalmente. Y me aferro a veces a través de un duelo eterno o a través de objetos, como digo, de que guardando para siempre, durmiendo para siempre con la sudadera de alguien. Y es una forma de no dejar ir, y entiendo, pero es como yo decía al principio del episodio, o sea, creo, la parte sin experiencia de mí y más ignorante porque no sé bien, que es una forma de control, ¿sabes? O sea, de querer remediar algo que es irremediable, algo que es inevitable. Totalmente. O sea, porque, a ver, una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que el momento de tu fallecimiento es inevitable? O sea, que ya lo tenemos asignado No. o qué. Tú sí. Yo creo tú- que está tú crees escrito, que sí? o sea, está escrito una fecha en donde... ¿En serio? Sí, Qué definitivo, o sea, interesante. no es aleatorio. Qué interesante. O sea, es un juego O sea, de si no ajedrez. es así, era de otra forma, pero era Estaba ese momento, establecido. era tu Exactamente, momento. todo estaba planeado, calculado, establecido como un juego de ajedrez que tú vas decidiendo, pero tú no sabes que fue precalculado esa decisión. Qué fuerte. ¿Sí me explico? O sea, eso lo es que yo súper creo. fuerte, porque eso es, o sea, soltar el control de que, güey, no había nada que yo pudiera hacer que Y estuviera en mis manos. justo esa frase, el decir mis manos, ¿sí me explico? O sea, mucha gente, y lo que voy a decir es fuerte, pero mucha gente dice, mi casa, mis propiedades, mis hijos, ¿realmente son tus hijos? O sea, es que muchos dicen, sí, yo lo formé, tú lo formaste, pero tú lo hiciste. O sea, la química para que eso ocurriera, tú tuviste algo que ver en eso, tú diseñaste el mecanismo para que ese hijo o esa hija existiera. Por eso ahí es donde cedes el control a algo más grande y dejas ir diciendo, estos hijos no fueron míos nunca, me los encargaron. Son prestados. Yo vine a acompañarles en esta etapa de su vida, y si se van, es porque son hijos de un padre más grande. ¿Sí me explico? Wow, Y nos qué toca interesante. dejar ir. Es lo Nos toca único que dejar ir. tenemos. O sea, el único papel que tenemos cuando alguien se va es dejar ir, güey. La única Qué responsabilidad. difícil Yo no es eso. creo que o sea, es que pues es muy interesante para mí Claro, escuchar las perspectivas. cómo ustedes lo interpretan. Si yo les pudiera escribir cómo interpreto yo mi vida, y se me está ocurriendo así conforme lo estoy diciendo, A ver. es como si yo estoy pintando un mural. Ujú. Llevo pintando el mural, empecé a ir a lápiz medio pinche, conforme ves la pared va avanzando y se ve donde ya le estoy agarrando más a la brocha y le metí sombreado, y acá ya compré colores más caros porque acá había poquito presupuesto, y se ve el avance del mural que voy pintando. Pero algún día voy a dejar, va a haber un día donde, ay, mañana termino esta partecita, y va a haber un día donde ya no voy a llegar a terminar esa partecita. No lo veo como algo malo, Ujú. pero me estoy asegurando de dejar un mural que inspire tanto a la gente que se cruce, que sea, yo lo termino, güey, ya sé qué le puedo poner ahí, y que alguien continúe con lo que yo estoy dejando. Pero siento que mi soltar control se ve un poco distinto al de Jorge, porque yo es en cualquier momento.
Y al final del día eso mismo me hace valorar y ver mi vida desde una manera mucho más agradecida, mucho más presente. Cuando tienes depresión o ansiedad es exceso de pasado y exceso de futuro. Entonces, llegar a esta manera de ver mi vida me ha costado mucho de decir, y no pasa nada. Pero la única manera de que tú sientas que no pasa nada si te vas es si hoy estás contenta. Claro. Si tú no sabes encontrar calma en tu hoy, eso va a llegar y va a estar lleno de ansiedad. El qué vas a hacer antes y qué va a pasar si no terminas de hacer lo que te querías hacer y te empiezas a perder. Esa es mi manera de ver la vida. Yo estoy pintando un mural, ando bien contenta con el resultado como va ahorita. Claro. Y invito al que se cruce en mi vida o por el camino que yo dejé más adelante, lo invito a que continúe y lo mejore y le agregue. Y si puede aprender de eso, que lo use. Sin duda, Claro. sin duda. Pero todo lo demás es gravy. A mí me da mucha paz pensar en que alguien más está a cargo. O sea, y no nada más de mí, o sea, como de todo. Porque luego entonces, güey, de verdad, yo cuando falleció mi abuelo, yo encontraba mil formas de las que yo podía ser culpable. Mil formas de las que yo podía evitar la tragedia. Claro. ¿Sabes? Y no, güey, no. O sea, no había forma. Y entonces, o sea, el pensar que tú estás a cargo de aquí, de lo terrenal, güey. O sea, de nada más cumplir con lo tuyo. Y en el momento en el que convergen estas dos realidades, que es la de allá y la de aquí, pues, güey, ya no te toca. Claro. O sea, quita Exacto. tus manitas. güey. Claro, quita tus Porque manitas. el proceso de fallecer ya inició. ¿Sí me Sí. explico? O sea, Desde que nacimos. claro. Sí, ya arrancamos. Quizá hoy te comiste un taco y ese taco inició el proceso del ataque al corazón que vas a tener, güey. En 20 colesterol años. que te va a Fue la chingar. primera gota de colesterol que se va a ir Bien. llenando hasta que en 20 años Dios diga, ¿te acuerdas de ese taco? Desde que te tomaste tu primer shot de Tonaya, ahí empezó Let's el go. declive, güey. Se acabó la factura. Aquí sí, sí. llegó la factura y llegó a cobrar. Entonces, al final del día es que la gente que camina esta tierra después de nosotros diga, gracias a esta generación que vino, o gracias a mi familia, gracias a mi abuela, a mi abuelo, que hizo esto, Sí. que hizo lo otro, dejó este camino un poquito más podado. Sí, Puedo exacto. caminar en este camino, Eso. está un poquito menos, hay menos monte aquí, Eso. gracias a que mi abuelo pasó por este camino Los antes. nietos de Rocío van a Totalmente. pensar en el mural empezado. ¡Sí! Ay, qué hermoso. Me encantó la historia del mural, ¿eh? Sí. Porque Muchas la neta gracias. siento que el mural lo ejemplifica muy bien. Sí. Y es que tengo un mural en mi cuarto. Yo empecé un mural en mi infancia Wow. y mi mamá hace poquito lo borró. Y le dije, ok, Sí. entiendo que no quieras tener el pinche mural con los colores chillones ahí 24/7 en la casa. Guárdame esta partecita de mi mural. O sea, yo mi vida la veo esto como un mural desde que estoy chiquita y nunca lo Deja ir había a tu conciliado castillo de hasta arena, güey. ahorita. Era un castillo de arena. Claro, Sí, era un el castillo castillo de de arena. arena. Pero me encanta el tema del mural porque alguien, o sea, o nadie o alguien va a pasar a la de ese mural y luego se va a detener, va a regresarlo Cabrón, varias veces. sí, sí. Ah, está bonito. Pero, güey, y sí. si te das cuenta, bueno, no sé. Ay, yo ya iba a fumarme Dime, algo. dime. Pero, güey, pues, o sea, es un mural que nunca vas a terminar. O sea, siempre nos vamos de la vida Nunca. pensando que no terminamos Y no algo. tengo la intención de terminarlo. Y cuando alguien se va también es de que, pero le faltó tanto. Así y es le el arte. faltó tanto, Así Claro. es y el yo sé que arte. no, El arte no tiene sin final. terminar. Así es. O sea, Ay, qué bonito episodio. ¿De qué nos Ay, dimos guau, cuenta? ¿De güey, qué nos dimos sí. cuenta el día de hoy? Creo que Rocío, te diste cuenta que la vida es una obra de arte. Me di cuenta que la vida es un hombre de arte, que no hay que ser tampoco tan tajantes, no hay que meternos en cajas, no hay una manera específica de lidiar con un duelo, no hay una manera específica de vivir tu vida, lo que a ti te funcione, lo que a ti te dé paz. Y como tú decidas vivir tu duelo, no estés preocupado en lo que tú estás lidiando con esa tristeza de cómo está siendo recibido por los demás. Claro. Pero si yo pudiera darte un consejo, uno práctico, es tu cerebro es el que se va a encargar de llevar ese proceso. Si no lo cuidas, va a ser más difícil para el cerebro llevarlo. Entonces, una manera fácil que yo te puedo aconsejar de cuidar tu mente y tu cerebro es duerme. Trata de dormir. Es un consejo práctico. Te estoy dando un pasito. Uno, güey. No te voy a dar la escalera. Te estoy dando el escalón. Entonces, si ahorita estás cargando con eso, dormir a tu mente le hace mucho bien. Me encantó. ¿Ok? Sí, yo de lo que pudiera decir que me di cuenta es que yo cuando me vaya, probablemente no voy a dejar cartas como las de mi abuela.
No va a haber cartas, nadie va a encontrar un cofre con cartas. Van a encontrar a lo mejor los libros que escribí van a estar olvidados en un canal de YouTube. Un canal de YouTube que se va a ver así como que mis hijos lo van a ver, así van a decir, ¿quién era este güey? Sí. Súper retro, papá. ¿Cómo hablaba mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo? ¿Quién sabe? Sí, pero mi tío quizás iba a tener hijos. O sea, desde entonces no sé si voy a tener hijos, no tengo idea, ¿sí me explico? Entonces, ¿quién sabe qué van a decir de mí? Pero lo que sí les puedo decir es que si alguien ve este video muchos años después, con el favor de Dios, o mañana, probablemente donde ya me fui, quiero que sepan que este hombre fue feliz, vivió pleno y anda ahorita con su patrocinador que ya lo recibió y ahí estoy feliz a todas. Así que nadie me llore, nadie me extrañe, olvídenme como yo sé que me van a olvidar, porque si me olvidan quiere decir que surgieron novedades en sus vidas y eso es lo que espero, que la gente me olvide porque quiere decir que sus vidas fueron significativas, fregonas, porque yo voy a estar bien, yo ni me acordar si alguien me sigue todavía, si me dan un follow cuando me vaya, eso sí van a ver, les voy a jalar las patas. Me va a avisar el señor y voy a llegar. Ay, amén. Yo les voy a compartir algo que de hecho era una de las fechas de la gira, date cuenta. Por cierto, nos vemos mañana, jueves 14 en Saltillo. Saltillo, Coahuila, nos vemos. Después nos vamos a Torreón, Coahuila el 15 de noviembre y luego el 20 a Querétaro y el 21 a Puebla. Así es. ¿Quieres entradas? Datecuentapodcast.com. Ve a ver nuestro podcast en vivo. Te vas a reír, te vas a divertir, vas a escuchar testimonio. Buenísimo. Ahora sí, déjame acabar con mi date cuenta. Bueno, en una de las fechas me acuerdo que ahí platicamos de muchas cosas que voy a descubrirlas mañana. Pero platicamos precisamente sobre cómo dejar ir y todo esto. Y a mí, en alguna clase, de hecho, de escritura, me acuerdo que hicimos una reflexión y se trataba de visualizarte a ti existiendo sin ese algo que no sabes soltar. Podía ser una persona, o sea, güey, un novio, una etapa, o sea, tu etapa de estudiante o tu abuelo que acaba de fallecer, lo que sea. Y es como reconocer que sigues existiendo después de perderlo. Porque muchas veces solamente conocemos la versión de nosotros con eso, ¿sabes? Entonces es como de que existes sin esa persona. Y está bien. O sea, está bien existir. No hay que cargar con la culpa de es que cómo voy a seguir adelante sin esta persona. O sea, yo no conozco la versión de mí sin esta persona. Pues y me acuerdo que yo lo hablaba dirigiéndome hacia las personas que han perdido a una pareja por amor propio o porque las terminaron o lo que sea. Pero me acuerdo que al final se acercó una señora muy hermosa y muy linda que me platicó que había perdido a su esposo. O sea, falleció su esposo y me dijo que a ella le sirvió para eso. O sea, me dijo de que a mí me resonó demasiado como el volver a existir después de mi esposo. O sea, el reconocer que puedo construir un nuevo castillo de arena, ¿sabes? No me dijo así, pero ahorita... Sí, claro. Entonces, eso funciona. O sea, visualizarte existiendo sin eso que acabas de soltar. Me encanta. Y es un consejo que tampoco había escuchado, o sea, no se me hace choteado, pues. O sea, gracias. Es original. Pero algo que también, nada más, antes de irnos, yo quiero agregar, porque Jorge dijo que en su funeral, yo quiero un tremendo fiestón el día que yo ya no esté, y yo quiero que se note que es el funeral de Rocío Gómez Turner, ¿me entiendes? O sea, quiero la vibra que yo traería a una peda. Quiero el desmadre, quiero risas, quiero humor, quiero chistes inapropiados, güey. Quiero que la gente que tenga la piel delicadita se vayan rápido del funeral para que dejen a la raza agresiva que empiece a contar chistes densos. Güey, te vale madres a ti, güey. Quiero una pachanga, güey, porque la neta creo que es la manera más real de honrar. Lo que sea que no sea eso va a ser para ustedes y no para mí. ¿Sí me entiendes? O sea, es como... Sí, que cuando estén bajando así la caja, que pongan drop it like it's Ya hot. sí, jalo. Me encanta. Sí, eso quiero. Ay, mi gente. ¿Algo más? No, yo creo que abarcamos. Gracias por acompañarnos. Cuando yo me muera, entierren a Sandra y a Sofía. ¡Ay! ¡Te cortamos! ¡Ay! Pero bueno, con el favor de Dios nos quedan muchos años todavía de Date Cuenta Podcast. Y les deseamos muchos años también de felicidad, de prosperidad, de plenitud. Y si mañana nos vamos, allá nos vemos. Allá nos vemos. Gracias, bendiciones. Soy Jorge Lozano H. Así me encuentran en todas mis redes sociales todavía. Yo soy Rocío Gómez Turner, así estoy en todas mis redes sociales. Y yo soy Sandy Falladube y quiero que mi contenido sea valioso hoy, ahí no cuando me muera, porque ya los vi,
güey. Ya los vi. El día que me vaya, no, era muy era bien chida. sabia la Sandy. Si me van a hacer una genia, que sea ahorita. Ahorita. Güey, en vida. Aprovechenme. Aprovechenme. Gracias, nos vemos pronto.